mucho antes de convertirse en Coco Legrand, antes de escuchar a miles de personas reír en un teatro, y mucho antes de transformar las debilidades del chileno común en materia prima para sus monólogos, existió simplemente Alejandro Javier González Legrand. Nació el 28 de julio de 1917 en Santiago de Chile, en el seno de una historia familiar, bastante más compleja de lo que podría imaginar cualquiera que solo conociera al hombre extrovertido de los escenarios. Su madre fue Raquel Legrand, y su padre biológico, José González Videla. Sin embargo, una figura fundamental de su crecimiento fue Amado Paredes Cárdenas, a quien el propio artista reconocería como un verdadero padre en términos afectivos. Aquella diferencia entre los vínculos de sangre y los vínculos construidos con afecto sería una de las primeras lecciones silenciosas de su vida. Coco aprendió muy temprano que una familia no siempre responde al esquema perfecto que se muestra hacia afuera. Hay ausencias, sustituciones, preguntas y vínculos que necesitan años para ser comprendidos. Durante su infancia no era todavía el hombre seguro y dominante que décadas después caminaría por la Quinta Vergara. Él mismo recordaría que era un niño tímido, inseguro, delgado y con poca confianza en sí mismo. Esa fragilidad fue, paradójicamente, uno de los motores de su futura profesión. Con el tiempo entendió que la palabra podía ser una forma de defensa. Allí comenzó a desarrollarse el observador. El muchacho que miraba primero, analizaba después y finalmente encontraba la frase capaz de provocar una carcajada. Estudió en el Liceo 7 de Ñuñoa y posteriormente en el Colegio Hispanoamericano de Santiago. Sentía atracción por el teatro, aunque su recorrido académico tomó inicialmente otra dirección. Eligió diseño en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, y más tarde viajó a Estados Unidos, donde amplió su formación vinculada al trabajo de matrices y metales. A su regreso trabajó en talleres de Citroën en Arica. Esa etapa parece muy distante del espectáculo, pero probablemente allí se consolidó una característica esencial de su personalidad: la obsesión por construir cosas con las manos, observar cómo están hechas y comprender sus mecanismos. Años después, seguía confesando su afición por fabricar objetos metálicos y diseñar piezas para su propia casa. La creatividad de Coco no estaba limitada al escenario. Antes de moldear personajes, había aprendido a moldear materiales, pero Arica cambiaría algo más. En esa ciudad comenzó profesionalmente su carrera humorística alrededor de 1970. Todavía no era una institución nacional, era un joven que necesitaba descubrir si aquello que provocaba risas entre amigos podía sostenerse frente a desconocidos. Sus primeras presentaciones revelaron rápidamente una cualidad diferente. Coco no dependía únicamente del chiste breve. Construía personajes, observaba comportamientos, exageraba gestos, reproducía tipos humanos reconocibles y, sobre todo, miraba al chileno como si estuviera frente a un espejo. Ese método sería la columna vertebral de toda su carrera. El salto a Santiago lo llevó a escenarios de mayor exposición. Pasó por el legendario espectáculo de revistas Bim Bam Boom y comenzó a ampliar un repertorio en el que aparecerían personajes destinados a quedar instalados en la cultura popular. Uno de ellos sería Lolo Palanca, representación caricaturesca de cierto joven chileno de la época. Otro, Cuesco Cabrera, condensaría rasgos del ejecutivo pretencioso y aspiracional. El Museo del Humor de la Universidad Diego Portales destaca precisamente la importancia que tuvieron estos arquetipos dentro de su propuesta cómica. Pero la verdadera explosión llegó en 1962. Ese año, Coco Legrand apareció en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. La Quinta Vergara podía consagrar a alguien o devorarlo. Él apareció con personajes y observaciones que el público reconoció inmediatamente como propios. A partir de esa noche, Alejandro González comenzó a desaparecer parcialmente detrás de un nombre artístico que terminaría siendo mucho más conocido que el suyo. Coco Legrand había nacido para el gran público. Sin embargo, su éxito nunca puede entenderse únicamente como consecuencia de una capacidad espontánea para hacer reír. Detrás
Existía disciplina. Su padre afectivo le había advertido después de su primera gran exposición pública que debía protegerse de las tentaciones que acompañaban a la fama. Coco recordaría años después que aquello le enseñó la importancia de conservar el control y no perder de vista el trabajo. Incluso en una profesión relacionada con la fiesta y el espectáculo, desarrolló una ética rigurosa respecto de su desempeño. Esa contradicción define parte de su personalidad. Sobre el escenario parecía un hombre dispuesto a burlarse de todo. Fuera de él podía ser metódico, reservado y exigente consigo mismo. También comprendió muy pronto que el humor tenía otra dimensión. No quería solamente que la gente se riera, quería que se reconociera. Sus rutinas comenzaron a hablar de la familia, de las relaciones entre hombres y mujeres, del trabajo, de las pretensiones sociales, del dinero, de las diferencias generacionales y de las pequeñas hipocresías cotidianas. El espectador podía reírse del personaje que tenía delante y, segundos después, comprender incómodamente que estaba riéndose de sí mismo. Esa capacidad convirtió a Coco Legrand en algo más que un contador de chistes. Se lo transformó en un cronista oral de Chile. Cada gesto exagerado encerraba una observación. Cada personaje representaba un comportamiento reconocible. Cada palabra aparentemente vulgar podía esconder una crítica social. Su materia prima estaba en la calle, en las conversaciones familiares, en los compañeros de trabajo, en los bares, en las oficinas y en las formas en que las personas intentaban aparentar ser aquello que no eran. Por eso su infancia cobra tanta importancia cuando intentamos comprenderlo. El niño tímido había descubierto el arma que necesitaba, la palabra. El muchacho inseguro comprendió que podía controlar una habitación si aprendía a observarla. El joven diseñador terminó construyendo algo mucho más complejo que una pieza metálica. Construyó una identidad artística capaz de acompañar durante décadas a distintas generaciones de chilenos. Pero el éxito apenas comenzaba, porque después de conquistar las primeras risas llegaría algo mucho más peligroso. Convertirse en una figura nacional, enfrentarse a la presión de mantenerse vigente y descubrir que, mientras un país esperaba siempre verlo sonreír, detrás del personaje continuaba viviendo un hombre sometido a pérdidas, responsabilidades y dolores que ningún aplauso podía borrar. La carrera de Coco Legrand no puede resumirse simplemente contando cuántos años permaneció sobre un escenario. Su verdadera dimensión aparece cuando se observa la cantidad de generaciones que aprendieron a reconocer determinados comportamientos sociales a través de sus personajes. Después de su irrupción profesional a comienzos de los años 70 y de su paso por Viña del Mar en 1962, Coco desarrolló un estilo que terminaría siendo inmediatamente identificable. Sus personajes no parecían venir de un universo imaginario. Eran personas que cualquiera podía encontrar en una oficina, una reunión familiar, una fiesta o una conversación entre amigos. Lolo Palanca y Cuesco Cabrera fueron ejemplos tempranos de ese mecanismo. El primero capturaba características de una juventud determinada. El segundo ironizaba sobre la figura del ejecutivo moderno, aspirational y convencido de su propia superioridad. Coco comprendió una regla fundamental de la comedia. Para que una caricatura funcione, primero debe contener suficiente verdad. Mientras Chile cambiaba, él cambiaba también sus observaciones. Sus monólogos atravesaron asuntos familiares, sexuales, laborales y políticos, aunque rara vez desde la lógica del discurso partidista. Lo que le interesaba era el comportamiento humano, el hombre que aparentaba más de lo que tenía, el matrimonio que discutía, el jefe arrogante, el joven que intentaba parecer moderno, el chileno que criticaba determinadas costumbres mientras las reproducía en privado. La risa funcionaba como una radiografía. Durante los años 80 presentó numerosos espectáculos y también desarrolló trabajos cinematográficos en Argentina. Su trayectoria incluye títulos y montajes que se convirtieron en referencias dentro de su carrera. Humor al contado, ríase por la recesión o la fuerza. Tú te lamentas. ¿De qué te lamentas? Con la camiseta puesta. No voten por mí. La década de un coco. ¿Qué se teje?
y al diablo con todo, entre otros. No todos los momentos, sin embargo, fueron sencillos. La relación de Coco con el Festival de Viña tuvo etapas complejas. Después de una experiencia que lo dejó incómodo, permaneció alrededor de 2 décadas sin presentarse nuevamente en la Quinta Vergara. Y un retorno en 200 terminó convirtiéndose en una revancha simbólica. El público lo recibió como a una figura que nunca había desaparecido. Aquella presentación significó una de sus mayores consagraciones. Recibió Gaviota de Plata y Gaviota de Oro. Volvería nuevamente en 2006, cuando obtuvo reconocimientos del público, y otra vez en 2010, reforzando una relación histórica con el festival más importante de Chile. La importancia de ese reconocimiento no estaba solamente en los trofeos. Coco había conseguido algo mucho más difícil: permanecer vigente. El público que lo había descubierto de joven comenzó a llevar a sus propios hijos a verlo. Los códigos sociales cambiaron. El lenguaje cambió. Chile cambió. Pero su capacidad para observar seguía funcionando. A diferencia de muchos humoristas, cuya obra depende estrictamente de la actualidad inmediata, Coco construyó parte de su repertorio alrededor de comportamientos humanos que sobrevivían al paso del tiempo. La vanidad, los celos, la presunción, el miedo al envejecimiento, las relaciones entre padres e hijos, las discusiones matrimoniales, la necesidad de pertenecer, la contradicción entre lo que decimos y lo que realmente hacemos. Además de los escenarios, apareció durante años en radio y televisión. Fue parte de espacios como Ciudad Gótica en TVN durante 2003 y 2004, junto a Felipe Camiroaga y Carla Ballero. Y posteriormente, encabezó el Día del Coco. También creó Circus Oak, proyecto teatral con el que buscó contar con un espacio propio para desarrollar espectáculos. La independencia artística tenía un precio. Mantener una compañía, producir espectáculos y conservar un teatro exigían responsabilidades completamente distintas a simplemente subir al escenario. Detrás de la imagen del humorista, existía también un empresario preocupado por equipos, funciones, trabajadores y continuidad. En 2018, recibió el Premio Nacional de Humor de Chile, reconocimiento que ratificaba oficialmente una posición que el público le había concedido mucho antes. Ese mismo periodo estuvo marcado por otro proyecto particularmente exitoso: Viejos de Mierda, montaje junto a Jaime Badel y Tomás Vidiella, que logró una enorme respuesta de espectadores. El Museo del Humor destaca que la producción consiguió cifras extraordinarias de asistencia teatral. Whitetown, cuando los años avanzaban, Coco continuó subiendo al escenario. En su espectáculo 70, o Se Tonto, el título mismo revelaba su capacidad de hacer humor con aquello que otros intentarían esconder: la edad. Embellecer se convirtió también en material artístico. El cuerpo cambiaba. La memoria exigía mayor esfuerzo. Las generaciones se transformaban. Pero en vez de fingir juventud, Coco llevó esa realidad al escenario. Ahí estaba parte de su inteligencia artística. Nunca fue simplemente el mismo comediante repitiendo eternamente el mismo personaje. Su materia prima era la vida y, por tanto, su comedia envejecía junto con él. Pero detrás de los premios y las ovaciones, existía una factura que tarde o temprano debía pagarse. Más de medio siglo recorriendo ciudades, funciones interminables, viajes, ensayos, la obligación psicológica de salir y hacer reír incluso cuando la vida privada podía estar completamente rota. En una antigua conversación sobre su familia, Coco comparó el espectáculo con una especie de servicio de urgencia. Había momentos personales difíciles, pero la función tenía que continuar. También contó que intentaba organizarse para estar presente en fechas importantes de sus hijos. Existe una enorme diferencia entre conocer a Coco Legrand y conocer a Alejandro González. El primero pertenece a Chile, el segundo pertenece a su familia. Durante décadas, el público conoció detalles de su vida privada de manera fragmentaria, generalmente a través de entrevistas en las que el humorista permitía que apareciera, durante algunos minutos, una personalidad mucho más vulnerable que la del escenario. Coco es padre de Alejandro, Matías
y María José. A lo largo de su vida matrimonial formó una familia que, según sus propias palabras, tampoco estuvo libre de los mismos problemas cotidianos que afectan a cualquier hogar. Él mismo explicó alguna vez que en casa utilizaban mucho el humor, pero eso no significaba que vivieran permanentemente riendo. Durante más de 3 décadas ha compartido su vida con Magdalena, mujer a la que ha descrito como compañera fundamental. En una entrevista de 2013, hablaba de ella como una persona que lo aconsejaba y motivaba, destacando además su interés por las artes manuales y la cerámica. Una convivencia tan extensa inevitablemente contiene diferencias, pero resulta importante distinguir entre aquello que puede afirmarse y aquello que sería inventar una historia. No existen fundamentos periodísticos sólidos para asegurar que Coco y Magdalena hayan vivido una supuesta traición secreta o una ruptura irreparable. El verdadero conflicto que aparece en sus testimonios es mucho más humano. Conciliar décadas de actividad profesional intensa con la responsabilidad de estar presente en una familia. El escenario reclamaba tiempo, los hijos reclamaban tiempo, la pareja reclamaba tiempo. Una carrera de esa magnitud rara vez permite entregar suficiente a todos. Sin embargo, ninguna dificultad profesional podía compararse con lo sucedido en 1985. Coco y Magdalena tenían un pequeño hijo llamado Nicolás. Tenía apenas 8 meses cuando murió repentinamente mientras dormía. Décadas después, Coco todavía podía recordar aquella mañana con una precisión dolorosa. Había escuchado el grito de su esposa y corrió hacia la habitación. El niño ya no reaccionaba. No existía personaje capaz de protegerlo. No existía frase ingeniosa. No existía público. Solo 2 padres, enfrentándose a una ausencia imposible de comprender. En 2020, cuando volvió a hablar públicamente del episodio, Coco reconoció que aquel dolor seguía presente. Contó incluso que conservaba la cuna de Nicolás y que la familia continuaba recordándolo. Aquella confesión permite comprender otra dimensión del humorista. El hombre que había construido una profesión haciendo reír, había aprendido también a convivir con una tristeza permanente. Tiempo después de la muerte de Nicolás, la familia recibió otra noticia inesperada. Magdalena estaba nuevamente embarazada. Nacería María José. Para Coco, aquella hija adquirió inevitablemente un significado especial. No reemplazaba al hijo perdido. Ningún hijo puede hacerlo. Pero representaba la continuidad de la vida después de un período en que parecía imposible imaginarla. Con los años, María José se convertiría además en una de las voces que permitirían al público conocer cómo era Coco fuera del escenario. El árbol familiar todavía guardaba otra sorpresa. En 2022, el propio humorista reveló que, aproximadamente 2 años antes, una mujer se había acercado a él diciéndole que era su hija. Coco decidió realizar una prueba genética. Según contó públicamente, el resultado estableció una compatibilidad del 91%. Lo que podría haberse convertido en un enorme conflicto familiar, tomó una dirección distinta. El comediante aseguró que sus demás hijos la integraron rápidamente a la familia. Este episodio expuso una de esas zonas de la vida en las que los años obligan a revisar el pasado. Coco no intentó esconder la existencia de aquella mujer. Después de comprobar el vínculo, la reconoció, la integró. Habló públicamente de ella. También, la relación con sus hijos fue adoptando nuevas formas. Matías llegó incluso a compartir escenario con su padre. María José, en cambio, protagonizó una historia familiar particularmente entrañable, cuando, el día de su boda, la funcionaria que debía realizar la ceremonia no llegó. Ante la emergencia, le pidió a Coco que oficiara simbólicamente el momento. Su hija recordaría años después que todos esperaban que el famoso humorista hiciera reír a los invitados, pero sucedió lo contrario. Se mostró serio y nervioso, consciente de que no estaba interpretando un personaje, sino acompañando uno de los días más importantes de la vida de su hija. Son detalles aparentemente pequeños, pero reveladores, porque durante décadas, Coco podía enfrentarse tranquilamente a miles de personas, pero frente a la boda de su hija temblaba.
La familia se convirtió también en uno de los principales refugios cuando comenzaron los problemas de salud. Y entonces la relación entre padre e hijo se invirtió. El hombre que había cuidado comenzó a necesitar cuidados. Logró atravesar generaciones, porque comprendió que el humor más duradero no nace únicamente del chiste, nace del reconocimiento. Cuando el público escucha algo y piensa, eso lo hace mi padre, así habla mi jefe, esa discusión ocurre en mi casa, o yo mismo soy así, el humor deja de ser simplemente entretenimiento, se convierte en memoria colectiva. Por eso el retiro no destruyó su legado. Todo lo contrario, permitió observarlo completo. En 2010 había recibido el Premio Nacional de Humor. Sus históricos pasos por Viña del Mar quedaron registrados en la cultura popular. Sus personajes sobrevivieron a la época que los originó. Su trabajo teatral reunió a generaciones. Y su manera de convertir la observación social en comedia abrió caminos para numerosos artistas posteriores. Pero quizá la revelación más importante sobre Coco Legrand no esté contenida en ningún premio. Está en la distancia entre Alejandro González y Coco Legrand. Uno era el hombre, el otro, el escudo. Coco hacía reír, Alejandro sufría. Coco dominaba escenarios. Alejandro perdió un hijo. Coco parecía no tener miedo. Alejandro envejeció, cayó, enfermó, y finalmente comprendió que había llegado el momento de detenerse. Ambos tuvieron que aprender a convivir dentro del mismo cuerpo. Por eso la tragedia de Coco Legrand no debería utilizarse para anunciar falsamente una muerte ni una desgracia inexistente. Su tragedia verdadera es mucho más profunda porque es completamente humana. Tener que despedirse de una vida que amó. Aceptar que el cuerpo ya no responde como antes. Comprender que los seres queridos pueden desaparecer. Reconocer errores. Reconciliarse con capítulos inesperados del pasado. Y descubrir que incluso después de recibir miles de ovaciones, uno termina regresando al mismo lugar que cualquier otra persona. La familia. Los recuerdos. El tiempo. En marzo de 2022. Cuando una nueva fotografía suya circuló brevemente en redes sociales, muchas personas no preguntaron cuándo sería su próximo espectáculo. Simplemente escribieron que lo extrañaban. Ese detalle resume perfectamente su lugar en la memoria colectiva. Porque un artista puede retirarse, puede apagarse la iluminación de un teatro, puede cerrarse definitivamente un telón. Pero cuando millones de personas todavía recuerdan una voz, una expresión, un personaje o una noche en que alguien consiguió hacerlas reír en medio de sus propios problemas, la obra continúa existiendo. Coco Legrand ya entregó la mayor parte de su vida al escenario. Ahora pertenece a los recuerdos de quienes crecieron escuchándolo. Quizá esa sea su última victoria. Haber demostrado que incluso las tragedias pueden convertirse, con el tiempo, no en olvido, sino en memoria. María José ha relatado públicamente uno de los episodios más inquietantes. Su padre se levantó durante la noche y sufrió una caída severa. La familia tuvo que auxiliarlo. Posteriormente fue sometido a intervenciones médicas, incluyendo la colocación de un marcapasos y una cirugía relacionada con las lesiones sufridas en la caída. A aquello se sumaron episodios importantes de vértigo. No se trataba simplemente de cansancio. Sugiyaba descrito crisis en las que la sensación podía llegar a ser tan intensa que prácticamente lo dejaba sin capacidad de mantenerse estable. Para alguien que había vivido caminando por escenarios, desplazándose frente al público, controlando movimientos y gestos, perder de pronto la seguridad física significaba algo especialmente cruel. El cuerpo comenzó a imponer límites que la voluntad ya no podía negociar. Y la familia tuvo que observar cómo un hombre que parecía indestructible aceptaba poco a poco una conclusión que probablemente había intentado aplazar durante años. Algún día tendría que dejar de actuar.